Buenos días. Mi nombre es Juan Diego Cano García, soy el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Les damos una cordial bienvenida a esta primera sesión del webinar, Plan Nacional de Desarrollo y Comercio Exterior. Y en un escenario estratégico, ya que nos encontramos precisamente en el cierre. Ya nos encontramos a pocos días de finalizar todo el proceso de expedición normativa de lo que vendría siendo la ley, lo que marcaría la hoja de ruta para este cuatrenio del gobierno nacional y que por supuesto, y así como lo hemos comentado, pues tiene unos asuntos importantísimos que se tienen que manejar, desarrollar y dar alcance en materia de comercio exterior. Es un gusto para mí darle la bienvenida a Carlos Serna, gerente comercial de Compass, quien nos acompañará hoy en este webinar y también por supuesto de su equipo de trabajo, a todas las personas que nos acompañan, acá también en cámara Jimena Valle. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días para todos. Con este evento de hoy estamos dando inicio al ciclo de webinars 2023. Este es un espacio que Compass ha dispuesto para que nuestros clientes y aliados, como parte importante del tejido empresarial colombiano, tengan acceso a información y opiniones de primera calidad. Este evento lo hemos venido haciendo desde hace varios años, sin embargo, desde el año pasado han sido desarrollados con la colaboración de NALDEX, en quien reconocemos un gremio líder y un aliado estratégico invaluable para nosotros. El Plan Nacional de Desarrollo traza la hoja de ruta de este gobierno para reorientar la política económica del país, con base en los ejes económico, social y ambiental. Este plan propone 5 grandes transformaciones y si bien todos los ejes son relevantes, el día de hoy se abordará lo relacionado con la transformación productiva y la internacionalización, es decir, la búsqueda de diversificación de nuestras exportaciones y el objetivo de incrementar las de bienes no mineroenergéticos y servicios en el total de exportaciones. Hoy tengo el gusto de darle nuevamente la bienvenida a Javier Díaz, presidente de ANALDEX, y a todo su equipo que ha hecho parte vital de este proyecto. Disfruten de este espacio. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por esa introducción y como bien lo mencionaba, esto viene siendo una alianza estratégica que se ha venido desarrollando a través de webinars que ustedes también pueden rememorar a través del canal de YouTube, en donde en este momento también tenemos una transmisión y también le damos la bienvenida a los más de los 70 asistentes que en este momento nos acompañan. Y ahora sí le quiero dar la bienvenida también a nuestro presidente ejecutivo, Javier Díaz Molina, quien nos hará la presentación de la charla del día de hoy del Plan Nacional de Desarrollo y Comercio Exterior. Juan, muchas gracias. Un saludo para Jimena, para Carlos, para todas las personas que se han conectado y nos acompañan en la mañana de hoy. Yo quisiera empezar, antes de mirar los aspectos específicos del plan de desarrollo, mirar un poco el panorama, la coyuntura, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y empezaría por señalar que la variable característica de la coyuntura continúa siendo la incertidumbre. Este elemento de incertidumbre viene desde hace algún tiempo pues afectando a la economía internacional. No es fácil planear, no es fácil predecir qué puede suceder con la economía. Primero por la pandemia y ahora por la invasión rusa a Ucrania. Creo que esos factores pues han desestabilizado la economía y han generado mucha incertidumbre. Y ustedes ven cómo pues eso también empieza a marcar en el tema logístico, aunque ha venido descendiendo esa presión. Creo que el pensar que China dejó atrás un poco su política COVID-0 de cerrar la economía, de empezar a ver un proceso de recuperación de la economía china, ha permitido pues que la presión que existía
sobre la logística, sobre el transporte, el tema de los contenedores, todo este tema que vivimos en el pasado ha empezado a desacelerarse, a normalizarse. Sin embargo, un elemento que sigue primando es el tema de inflación. Aun cuando la inflación empieza a disminuir en los principales países, particularmente en los países desarrollados, uno ve cómo Estados Unidos, Europa han tenido buenas noticias, e incluso la región, con la excepción de Colombia. Ustedes ven allí estas gráficas en los colores: Brasil, México, Colombia, Chile, Perú. Colombia es amarilla y la inflación todavía no ha cambiado la tendencia, continúa con una pendiente positiva. Esperamos que en los próximos días esa situación cambie, empecemos a unirnos al resto de países que han logrado disminuir la inflación y por lo tanto empezar a ser altos en el incremento de las tasas de interés, que es el otro tema que preocupa, porque en la medida en que la inflación ha estado alta, los bancos centrales, para tratar de controlar la inflación, han subido las tasas de interés. Eso empieza a afectar la demanda, empieza a afectar el consumo. La gente no se endeuda porque las tasas son muy altas y entonces prefieren disminuir el consumo, disminuir la demanda, e indudable que eso le pega al crecimiento. Si bien los analistas, y particularmente el Fondo Monetario Internacional, ha revaluado y ha subido un poco los estimativos de crecimiento de las economías, pues todavía son números que están muy por debajo de lo que fueron las tasas de crecimiento en el pasado. Entonces pueden ver cómo se espera que China crezca un 5.2. Ese era un elemento de alta incertidumbre si China iba a poder crecer este año. Y bueno, va a tener un crecimiento positivo, no los crecimientos que estuvimos acostumbrados antes de pandemia de 2 dígitos, pero sí 5.2. En general, el mundo se estima que crezca 2.8 y Estados Unidos, Europa, se esperan crecimientos positivos. Creo que esa es una buena noticia. La noticia que no es tan buena es que el crecimiento de Colombia se espera más bajo. Lo vamos a ver ahora más adelante, pero lo que quiero destacar aquí es que se estima un crecimiento del 5.2 de China, y esa es una buena noticia porque China e India se han convertido en los jalonadores del comercio mundial, del crecimiento de la economía a nivel mundial. Que estas dos economías puedan tener tasas de crecimiento positivas nos permiten ser optimistas de que este año va a ser menos malo de lo que se pensaba a finales del año pasado y a comienzos de este. Creo que las cifras empiezan a mostrarlo de esa manera. Pero también reconfirma la tendencia que se ha venido dando en los últimos años de que China va a ser la principal economía a nivel mundial. Lo que se espera es que al 2028 haya desplazado a los Estados Unidos como la primera economía a nivel mundial. Y alrededor de esto se ha especulado mucho si el dólar va a seguir siendo el patrón monetario a nivel internacional, si China y otros países van a desplazar ese patrón monetario del dólar, y uno ve pues que están haciendo intentos, pero uno no ve todavía al dólar cediendo terreno. En buena medida porque el dólar
genera confianza. Ustedes ven cómo cuando vienen las incertidumbres duras, los agentes económicos buscan refugio en activos seguros y uno de esos activos es el dólar. Continúa haciendo. Entonces, lo que quiero destacar es que en los próximos años, tal como se ha venido señalando desde hace algún tiempo, China va a estar a la cabeza de las economías del mundo. Creo que eso pues, nos tiene que llamar a reflexión, particularmente un país como Colombia, que no tiene un gran relacionamiento con Asia-Pacífico, a pesar de que con China pues tenemos un comercio. China hoy ya es nuestro segundo proveedor y las exportaciones también han crecido. Creo que nos falta mirar mucho más a Asia-Pacífico y esta tendencia debería indicarnos que tenemos que mirar. Si ustedes ven al 2028, los países señalados con rojo, China, India, Japón, Indonesia, están allí en Asia-Pacífico y allí no tenemos un mayor relacionamiento político y comercial. Y creo que eso debería replantearse. El otro elemento tiene que ver con todo el reacomodamiento de las cadenas globales de valor y cómo se empiezan a fortalecer cadenas regionales de valor. Y el nearshoring creo que es uno de los elementos que empieza a pesar en los países, cómo buscar proveedores mucho más cercanos y cómo países como Colombia pueden atraer esa inversión que se localice acá para exportar a un mercado como el de Estados Unidos. El otro elemento que queremos destacar tiene que ver con el tema de la transformación que se sigue dando en la industria naviera. Lo que se empieza a ver allí, después de todo el tema logístico y el tema de la escasez de contenedores, es que la industria empieza a buscar un transporte con base en flotas ambientalmente sostenibles, todo el tema de flotas verdes, y lo ve uno como los pedidos por este tipo de barcos pues empieza a crecer. Creo que ese es un elemento que uno tiene que también tener en cuenta, como los barcos, no solamente el transporte interno, sino los barcos migran hacia combustibles mucho más ambientalmente favorables. Igual fenómeno se empieza a desarrollar en el plano industrial, como una industria como la del hidrógeno verde empieza a tener mayor dinámica en buena parte de los países, ya sea porque desarrollan políticas para impulsar la sustitución de estos combustibles, o porque ya están desarrollando sistemas de producción de hidrógeno verde a nivel nacional, o están desarrollando proyectos que están en desarrollo o que ya están en producción. Creo que esos elementos permiten ver esas tendencias que se están dando en los países, y particularmente aquí en la región lo puede uno ver como Chile jalona eso. Colombia, pues no hemos visto cómo el gobierno actual tiene ese elemento como uno de sus banderas, lo estipula y lo señala
en la escena internacional. El discurso de Petro en Naciones Unidas o en los diferentes foros internacionales, pues tienen que ver con ese elemento. Y también, pues todo el tema de los vehículos eléctricos, los vehículos que dejan a un lado los combustibles fósiles. Creo que ese es un elemento que empieza a pesar a nivel internacional, a nivel local, y vamos a tener una profundización de esa política muy seguramente en los próximos años. Esto al comienzo generó mucha incertidumbre por las declaraciones del gobierno alrededor de que no se iba a explorar más petróleo, que no se iban a aprobar nuevos proyectos. Creo que con el paso de los meses este tema se ha ido clarificando y es bueno recordar cómo el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresaba ayer, antier, que esta transformación energética en Colombia por lo menos va a tomar 15 años. Entonces creo que eso despeja esa inquietud que se generó, que este proceso iba a ser muy rápido aquí en el país. Creo que hoy en día podemos ver con mayor tranquilidad que ese va a ser un proceso de mediano y largo plazo. El otro elemento a destacar es que la pandemia transformó la conducta de los consumidores. Primero porque cuando nos mandaron para la casa, nos encerraron, pues el canal de comercio que se profundizó fue el canal de comercio electrónico. Creo que particularmente en Colombia perdimos el miedo a poner la tarjeta de crédito para hacer las compras. Uno siempre pensaba, me van a hackear, me van a hacer algo con la tarjeta. Creo que de manera obligatoria al estar encerrados nos tuvimos que acostumbrar y perder ese miedo. Pero pasada la pandemia, lo que uno ve es que este canal moderno de comercio continúa muy dinámico y creo que las empresas tienen que tener una presencia en este canal de comercio. Muchas de las empresas pequeñas, medianas, tienen información en la página web, tienen información sobre la empresa, sobre sus productos, pero no todas tienen la posibilidad de desarrollar transacciones en la página, y creo que lo óptimo es poder desarrollar su botón de pagos, que puedan hacer transacciones, porque ese canal continúa siendo muy dinámico. Todo el tema de digitalización, el Internet de las cosas, creo que también se ha profundizado y creo que esa va a ser una tendencia también que vamos a ver en los próximos meses y años. Y el otro tema, ya lo veníamos hablando, todo el tema de economía verde y sostenible. Ese tema de la transformación energética va a estar en la agenda en los próximos meses y años. Y el otro elemento es mirar cuáles son como los riesgos hacia el futuro, cuáles son como los riesgos en el mediano plazo, en 2 años, y cuáles son como los riesgos que uno vislumbra en un horizonte mayor, en un horizonte de 10 años. Como elementos que hoy están con un nivel menor empiezan a potenciarse y empiezan en 10 años a ser unos riesgos que van a estar allí presentes y que uno debería poder gestionar desde ahora. Esos riesgos que uno ve en el mediano plazo deberían ser gestionados, porque el riesgo siempre va a estar presente, pero lo que uno tiene que ver es cómo gestiona ese riesgo para que no lo afecte negativamente. ¿Cómo puede uno superar y adelantarse a esos riesgos? Y creo que todo el tema de cambio climático, que está en la agenda de hoy, pero que está por allá
de cuarto, séptimo, noveno, empiezan a ganar preponderancia hacia el futuro. Elementos que hoy son problema como la inflación no deberían serlo en un horizonte mayor. Es decir, lo que estamos viendo en Colombia, que la inflación está muy alta, que está por fuera del rango meta, objetivo meta de mediano plazo del Banco de la República, sí, muy seguramente va a continuar en el 24, pero ya en el 25 debería ese riesgo desaparecer y tener unos riesgos más relacionados con todo el tema ambiental, sostenibilidad, riesgo climático, todo este tema de transformación energética. Esos son como los elementos de la coyuntura a nivel internacional. Y ahora veamos rápidamente algunos elementos de la coyuntura interna, local, colombiana. Colombia se recupera de la crisis de la pandemia y se recupera muy bien, creciendo de manera positiva, teniendo incluso el primer lugar en crecimiento en la región. Ustedes ven ahí cómo con un índice con base en 2019 igual a 100, pues si uno la compara con el 2019, la economía creció 10.5 a finales del año pasado. El tema es que ese crecimiento dinámico se pierde en buena medida por el tema de inflación y de crecimiento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. El Banco de la República, con su incremento de las tasas de interés, lo que pone es el freno de mano a la demanda, el freno de mano a la economía. Entonces, eso lo vamos a sentir. Vamos a crecer menos. ¿Qué tanto? Depende del analista. Ustedes ven allí en las barras las estimaciones de los diferentes analistas, desde Bancolombia, que dice 0.6, hasta Ministerio de Hacienda, que es optimista, dice vamos a estar en un crecimiento por encima del 1, en 1.3. Yo creo que, como siempre, la realidad va a estar en la mitad. Ni tan bajo de 0.6, 0.5, ni tan arriba de 1.3, 1.5, va a estar alrededor del 1, que es un crecimiento positivo, pero que es un crecimiento desfavorable frente a lo que fue la tasa de crecimiento de la economía el año pasado. 10.5 contra un 1% indudable que lo sienten las empresas, lo siente la economía como un todo. Nuestras exportaciones. También desde finales del año pasado empezamos a ver una disminución en el crecimiento de las exportaciones, que tiene que ver con lo que hablamos ahora de control de la inflación y crecimiento de las tasas de interés a nivel mundial. Pues la demanda mundial también se ve afectada. Y acordémonos que Colombia, como país pequeño, pues no es un determinador de precios ni de nada, depende de esa dinámica. Cuando la economía internacional crece, nosotros vendemos más. Si la economía decrece, disminuye, nosotros vendemos menos. Y en la medida que la economía mundial está siendo afectada por las altas tasas de interés, vamos a vender menos, y lo estamos viendo desde finales del año pasado, particularmente en el tema minero energético. Creo que ese es un elemento que no podemos tener en cuenta, perder de vista. De destacar el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas,
que crecieron casi un 20% el año pasado y que aumentaron su participación en la torta de las exportaciones totales. Ahí vale la pena destacar todo el tema agrícola y agroindustrial. El año pasado tuvimos buenos precios de productos agrícolas, café, banano, flores. Este año vemos que esos precios ya no están tan buenos. Muy seguramente no vamos a poder repetir este año pues ese crecimiento de casi el 20% que tuvimos, pero yo espero que terminemos el año con crecimiento positivo en los no mineroenergéticos, en los diferentes a petróleo, carbón, ferroníquel, oro. ¿Y hacia dónde se dirigen estas exportaciones no mineroenergéticas? Pues Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado, la Unión Europea y la región. Nosotros vendemos nuestras manufacturas aquí en Estados Unidos y en la región. Y eso lo vemos claramente como los países de la región, además de Estados Unidos, son los que acaparan esas compras de manufacturas, de productos con valor agregado. En la medida en que estos países crezcan menos, tengan menos ingresos, pues indudable que también pueden verse afectadas nuestras ventas de manufacturas a los países de la región, porque van a tener menos ingresos. De destacar el crecimiento que ha tenido Venezuela. Claro, estamos partiendo de una base muy pequeña, pero pues vale la pena señalar que Venezuela se empieza a recuperar. No vamos a volver a las cifras que tuvimos en el 2008 de 6.000 millones de dólares en exportaciones. Vamos a estar en los 1.200 millones, porque hay que entender que Venezuela es hoy la cuarta parte de lo que fue en el pasado. El PIB de Venezuela entre el 2013 y el 2021 cayó un 75%, es decir, Venezuela hoy es el 25% de esa Venezuela donde nosotros vendíamos 6.000 millones. El elemento que preocupa es que Colombia sigue siendo un país con muy pocas exportaciones. Tenemos que crecer esa canasta exportadora y con muy pocas empresas exportadoras. Ustedes ven aquí esa pirámide, como hay 411 empresas que son el 4% del total de los exportadores, pero que hacen el 91% de las exportaciones del país. Es decir, está muy concentrado en muy pocas empresas. Y hay medianas y hay pequeñas, muchas pequeñas, 9.000, que son el 85% de las empresas exportadoras, pero tan solo hacen el 2% de las exportaciones. Son exportaciones realmente muy, muy pequeñas. Entonces, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo lograr que un mayor número de empresas entren en esta dinámica o multipliquen por 10 sus exportaciones? Creo que es el reto que se tiene en el inmediato futuro de cómo lograr diversificar, cómo lograr que Colombia se inserte en esas cadenas regionales de valor. Creo que es el reto, que el mercado internacional empiece a ser una prioridad en esas pequeñas y medianas empresas. Hay algunas encuestas que nos muestran que el tema de exportaciones o del mercado internacional pues no están dentro de las prioridades de las pequeñas y medianas, cuando muestran que el tema internacional, el tema de exportaciones está en el 7º lugar en las prioridades. Si usted tiene una prioridad que está en el 7º lugar, esa no es una prioridad. Eso no es lo fundamental. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo lograr esa transformación? Es parte de lo que quiere el plan de desarrollo y la política de comercio exterior que
quiere implementar el Ministerio de Comercio Exterior. Señalaba también el tema del mercado venezolano y simplemente repetirlo. Venezuela pues, es un mercado natural de Colombia. Ustedes ven allí como 2008 fue el año récord, pero pues después la caída y Venezuela va a seguir siendo un mercado con una demanda muy restringida por la situación económica que vive esa economía. Creo que esa es una realidad y no puede uno descansar que el crecimiento de las exportaciones se va a dar con base en el mercado venezolano. No, hay que llegar a nuevos mercados. Nosotros lo señalábamos en días pasados con ocasión de la visita que va a hacer la vicepresidenta Francia Márquez a África, como ese debería ser una región en la cual el tema comercial debería estar presente. Uno debería mirar un poco qué ha hecho Brasil, por ejemplo, para llegar a ese mercado. ¿Y qué han hecho empresas colombianas que de manera individual han desarrollado una estrategia de ventas a ese mercado? Creo que vale la pena con ocasión de esa visita pues, explorar esos temas comerciales en mercados donde nosotros no estamos. Lo señalaba el tema de Venezuela, no voy a hacer hincapié, pero creo que no tenemos que hacernos muchas ilusiones con el crecimiento del mercado venezolano. Creo que es un mercado importante, pero no nos va a cambiar la realidad de nuestro comercio exterior, por lo menos en el corto plazo. El otro elemento a destacar el comportamiento de las importaciones, que también se empieza a ver afectado, empieza uno a ver una tendencia este año de disminución de las importaciones, pues en la medida en que la economía crece menos, pues demanda menos materias primas, insumos para el aparato productivo nacional. Si ustedes ven, buena parte de las manufacturas son importadas, es esa barra amarilla, es el componente manufacturas en el total de las importaciones. Entonces, pues son materias primas, bienes intermedios, equipo de transporte que requiere el aparato productivo nacional. Y el otro elemento es el tema de inversión extranjera directa. Colombia continúa atrayendo inversión, lo que nos ha permitido financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Algunos analistas se preocupan que porque Colombia tiene una balanza comercial desfavorable y una cuenta corriente con un déficit importante, pues yo creo que el déficit no es el problema, sino usted cómo financia ese déficit, y Colombia hasta ahora lo ha logrado hacer con inversión extranjera directa y no necesariamente con endeudamiento. Creo que ese sigue siendo pues, un tema que hay que cuidar, que hay que promover, cómo atraer inversión, y en eso creo que lo que uno espera es que la reglamentación, por ejemplo, de todo el tema tributario de zonas francas, nos permita seguir mostrando las zonas francas como un instrumento de atracción de inversión nueva. El lío que uno ve es que esta inversión extranjera directa no necesariamente está atada a exportaciones, está atada más a importaciones, es decir, es inversión extranjera directa que llega al país, pero más para atender mercado local que para exportar. Creo que ese es un tema que uno tiene que ver cómo logra también transformar y logra traer inversión extranjera atada a mercados internacionales, vinculada con las cadenas regionales de valor.
Lo señalábamos también, el tema de inflación. No hemos llegado al tope, seguimos en 13,34 de inflación anual. De destacar en la línea amarilla la disminución de la inflación de alimentos. Estuvimos por encima del 27%, casi 28% en inflación de alimentos, y esa ya ha empezado a bajar, y lo que uno espera es que siga esa tendencia bajista. Ese comportamiento de la inflación total, de la inflación de alimentos, es lo que ha llevado a que el Banco de la República construya esa escalera, esa pendiente, que son la tasa de interés del Banco de la República. Creo que ese crecimiento está llegando a su final en la medida en que la inflación empiece también a mostrar una tendencia bajista. Lo vimos como en su última reunión el Banco de la República tan solo subió 25 puntos básicos en la tasa de interés. Destacar también el comportamiento de la tasa de cambio. Esa línea azul es la tasa de cambio de la moneda argentina y la amarilla es Colombia. De destacar que Colombia se sale del comportamiento de las monedas de los otros países de la región, Perú, México, Chile, Brasil, y se le atribuye ese gap, esa brecha a la incertidumbre política, a los anuncios del gobierno sobre materia de transformación o de transición energética, sobre anuncios de sus reformas. Eso crea incertidumbre, crea miedo en algunos agentes, y eso dispara la tasa de cambio, apartándola del comportamiento de los países de la región. Deberíamos estar mucho más unidos a ese comportamiento de las monedas de la región. Sin embargo, ustedes ven cómo estamos por fuera de ese rango. Y bueno, nos entramos en el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Lo mencionaba Carlos, cómo tiene 5 pilares. El tema de ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. El tema de seguridad humana y justicia social. El derecho humano a la alimentación. El tema de transformación productiva, internacionalización y acción climática. Y el tema de convergencia regional. Son como los 5 pilares sobre los cuales quiere trabajar este gobierno, y con base en esos pilares pues se distribuye el presupuesto, porque lo que hace el plan es como diseñar la hoja de ruta, definir las prioridades, y con base en eso el gobierno define el presupuesto. Elementos que no estén definidos en el plan, pues no van a tener presupuesto. Entonces, por eso la importancia de que las variables que uno quiere que jueguen estén allí. En el caso particular que nos ocupa, en el caso nuestro, pues todo el tema de internacionalización, todo el tema de transformación productiva que nos permita diversificar la oferta exportable es un elemento, y ustedes lo ven allí y lo ven como cuenta con recursos de presupuesto nacional para llevar a cabo esas tareas. Particularmente en el tema de comercio exterior, uno ve plasmado varias líneas de acción. Primero, todo el tema de diversificación de la canasta exportadora, que pasa por el tema de transformación productiva. Cómo lograr que Colombia se meta en este tema de producir bienes y servicios con destino a los mercados internacionales. Y eso pasa por todo el tema de reindustrialización. Lo que dice el ministerio es: nosotros hemos
retrocedido en la participación de la industria, de las manufacturas en el Producto Bruto Nacional, y deberíamos ver cómo recuperamos terreno que hemos perdido frente a los servicios. Entonces, pues una política productiva, una política de reindustrialización está como uno de los elementos centrales. El tema del costo logístico sobre las ventas, que es, de acuerdo con la encuesta nacional logística de Planeación Nacional, 11.5 del precio del bien final es costo logístico. Estamos con unos costos logísticos mucho más altos que nuestros pares, que nuestros competidores. Tenemos que bajar esos costos logísticos y eso pasa particularmente por el tema de transporte y el tema de lograr un multimodalismo, que dependamos no solamente de la carretera, del camión, sino que podamos avanzar en el tema férreo, en el tema de navegación fluvial, particularmente por el río Magdalena. Entonces, frente a eso está todo el tema de transporte, el tema portuario, el tema de vías terciarias, el tema férreo y el tema de proyectos fluviales y marítimos portuarios. A eso el plan le da importancia para lograr ese objetivo de ser mucho más eficientes en la cadena logística, de ser mucho más competitivos. Y hay un elemento novedoso en el plan, y es que habla de aranceles inteligentes. Nosotros no somos muy amigos de ese arancel inteligente, incluso nos preguntamos qué tan inteligentes son esos aranceles, y nos preocupan porque por esa vía puede uno terminar cerrando la economía, desconociendo compromisos internacionales con el argumento de seguridad nacional, de defensa del aparato productivo por razones de seguridad nacional. Creemos que hoy el gobierno cuenta con las herramientas para tener y poder desarrollar medidas de defensa comercial, y no debería dejarse tentar por estas medidas de aranceles inteligentes al estilo de lo que hizo Estados Unidos. Ustedes recuerdan Trump con el acero, el aluminio, en la disputa comercial con China. Le subió los aranceles al acero, al aluminio, y como eso violaba los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, argumentó seguridad nacional, que es un waiver, que es una salvaguardia que permite la OMC para este tipo de medidas. Si son de seguridad nacional, se pueden hacer uso. Yo creo que el caso colombiano es bien diferente, no estamos en ese terreno de disputa comercial con otros países, y más bien sí podríamos terminar cerrando o afectando la competitividad de la economía al restringir importaciones que son necesarias para el aparato productivo nacional. Puntos claves dentro de la política del Ministerio de Comercio Exterior. Ellos definen unas apuestas estratégicas, todo lo que tiene que ver con transición energética, que ya lo hemos señalado, el tema de agroindustrialización y soberanía alimentaria. A nosotros tampoco nos gusta mucho ese concepto de soberanía alimentaria. Uno debería hablar más de seguridad alimentaria, porque el tema de soberanía da a entender que uno debe producir de todo, independiente del costo. No, yo creo que uno tiene que garantizar la seguridad alimentaria, pero no necesariamente la soberanía. El tema de reindustrialización, particularmente con ocasión de la pandemia, el gobierno dice, nosotros perdimos la capacidad que teníamos de producir vacunas. Ese era un sector que tenía un peso específico importante y lo perdimos.
y creo que, dice el gobierno, deberíamos recuperar esa capacidad de producir localmente vacunas y por eso queremos desarrollar esa política de reindustrialización, particularmente en el sector salud. Reindustrialización para la defensa y la vida. También, pues el gobierno quiere trabajar en algunos sectores, particularmente en el tema de barcos, astilleros, en el tema de productos metalmecánicos que pasan del sector automotor, de las autopartes, a las piezas y partes, componentes de naves, aeronaves o de la industria espacial, un poco copiando lo que ha hecho México en ese sector de manera exitosa. Territorios y su tejido empresarial, todo el tema regional y las medidas principales, las herramientas con las cuales el gobierno quiere actuar en esas apuestas, pues está todo el tema de compras públicas, cómo las compras públicas deberían contribuir al tema de reindustrialización, el tema de inversiones de empresas públicas, empresas mixtas, el tema regulatorio, fortalecimiento de infraestructura y todo ello sobre la base de una política de comercio e internacionalización inclusiva y sostenible. Estamos a la espera de conocer esa política de comercio que había prometido el ministerio presentar en febrero de este año, ya vamos en mayo y no lo ha hecho. No sabemos qué ha pasado ahí, pero sí estamos a la espera de poder conocer esa política. Para ir cerrando, simplemente cuáles son como los mayores desafíos en el tema de comercio exterior particularmente, y tiene que ver con simplificación de trámites. Eso lo señala la encuesta nacional logística, y cuando uno escarba un poquito en esto, tiene que ver con todo el tema de la normativa aduanera, que es una normativa que busca regular al detalle y complica mucho la competitividad. Entonces, ¿cómo lograr tener una normativa aduanera mucho más simple, un régimen sancionatorio mucho más objetivo, mucho más simple, que no castigue de manera estrambótica las faltas formales, sino que sancione lo sustancial? Todo el tema de digitalización, creo que la pandemia nos metió de manera acelerada en ese proceso, y creo que también el tema aduanero, el tema de trámites, pues debería montarse sobre esa figura de la digitalización y dejar atrás el papel y los sellos. Mejora del servicio en puertos y aeropuertos es el otro elemento como desafío. Creo que ahí están los tres principales factores sobre los cuales se quieren trabajar. Y bueno, el tema de las medidas de defensa comercial, ya lo señalábamos, el tema de los aranceles inteligentes. Quiero simplemente terminar señalando que el gobierno tiene hasta el 7 de mayo para aprobar el plan de desarrollo. Lo que uno espera es que se logre, muy seguramente con la crisis política que se dio con ocasión de la reforma a la salud y lo que ha ocurrido con la coalición de gobierno, con los partidos conservador, liberal, la U, Cambio Radical. Bueno, Cambio Radical no estaba, pero la coalición, pero el Partido Conservador, Liberal y la U sí salen, se rompe esa coalición y el gobierno no tiene las mayorías suficientes para sacar o imponer lo que él quiere. Tiene que negociarlo, y ahora tiene que negociarlo no solamente con los partidos, sino a nivel individual con los congresistas, y algunas de las cosas que quería meter, pues no lo va a poder hacer simplemente porque no tiene la fuerza. Ustedes lo vieron en la discusión de esta semana,
el tema de expropiación en la parte agrícola, cómo generó rechazo y el gobierno terminó diciendo retiro ese artículo, no voy a insistir simplemente porque no tiene mayorías. Tendrá las mayorías para de aquí al 7 de mayo aprobar el plan, qué parte se le puede quedar por fuera. Creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Yo con esto cerraría, Juan, y no sé si hay preguntas, si hay alguna cosa sobre la cual algunos de los asistentes quiere que volvamos. Javier, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Por acá simplemente también en el chat resaltando la claridad de los temas que desarrollas. También se están conectando con nosotros Carlos y Jimena. Quiero también invitar a todas las personas ya en estos últimos 10 minutos de preguntas para que evalúen la calidad también de los eventos que realizamos. Les vamos a compartir también un QR que pueden escanear para que diligencien esta encuesta de satisfacción y también van a encontrar un link en el chat. Tenemos 2 preguntas, pero como veo también a Jimena y a Carlos que se han unido con nosotros, entonces los quiero invitar para que tengamos acá un diálogo. Entonces, si quieren, adelante Carlos y Jimena, podemos hacer estas 2 preguntas y les doy la palabra. Juan Diego, Javier, muchísimas gracias como siempre por el apoyo de Analdex y por la presentación, pues que es increíble y nos da muchísima claridad. Una de las consultas que recibimos más es si se podía compartir esta presentación. Mónica ya confirmó que se puede hacer, que se va a enviar a los correos. Nos preguntan 2 cosas puntuales. Una de ellas es, ¿cómo crees que afectará la crisis bancaria de Estados Unidos y el panorama que se prevé para mediados de año? Yo diría que sí, uno no puede escapar a los efectos de una crisis bancaria en los Estados Unidos. Creo que en los Estados Unidos aprendieron una lección con la crisis anterior, la crisis de Lehman Brothers, cuando el gobierno en una actitud, yo diría que arrogante, dijo, pues los dueños de Lehman Brothers la embarraron, no vamos a salir a rescatarlos, que se frieguen. Y dejaron quebrar el banco. Y eso generó pues una crisis bancaria, una crisis en todo el sector financiero de los Estados Unidos, y les tocó salir a recuperar ese sector con un costo inmensamente superior al que habría costado darle la mano a Lehman Brothers. Simplemente sacar a sus accionistas, castigar a los dueños, pero recuperar la confianza de los depositantes. No lo hicieron y eso le costó mucho más plata. Creo que esa experiencia no la van a repetir y uno ve cómo están saliendo a apoyar a los bancos que están en dificultades. Sí, castigan a sus propietarios, pero empiezan a generar confianza. Creo que ese elemento pues, permite que la crisis no sea tan catastrófica. Pero yo quiero destacar que si algo tiene Colombia es fortaleza de su sector bancario. Creo que es un sector que no tiene los riesgos que tiene un sector como el bancario en Estados Unidos. Creo que aquí tenemos un sector que tiene pues una solidez, que tiene un marco regulatorio, una superintendencia financiera que está muy al tanto del comportamiento de los bancos. Hemos visto algún castigo en las utilidades, unas menores utilidades, porque se ha afectado esa utilidad de los bancos por el crecimiento de las tasas de interés. Porque claro, bancos que captaron y prestaron la plata a una tasa mucho más baja, ahora tienen que devolver esa plata con unos costos mucho más grandes. Entonces, pues tienen que darle la vuelta a eso y eso toma un tiempo y afecta las utilidades. Pero la solidez del sistema financiero colombiano no está en juego. Creo que ahí no hay ninguna problemática. Entonces,
Pues, ¿cómo nos puede afectar? Pues que las tasas de interés van a estar mucho más altas a nivel internacional. Y eso, pues, indudable que nos pegan cuando tenemos que salir a buscar créditos internacionales. En la segunda pregunta que veo ahí sobre aranceles inteligentes, dicen que si uno hace uso de eso, podría generar retaliaciones, sí, indudable, porque un país pequeño como Colombia que salga a poner aranceles por encima de los que están permitidos en la OMC, pues los socios comerciales no se van a quedar quietos. Los socios comerciales van a responder y van a responder con medidas retaliatorias, es decir, medidas similares. Ese es el peligro de entrar en esa dinámica de aranceles inteligentes. Por eso nosotros reiteramos que no nos parecen muy inteligentes que sean esos aranceles. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias. Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, por acá. Régimen sancionatorio, ¿no es usted? Muchas gracias. Por acá nos llega en el último chat sobre los temas señalados, el régimen sancionatorio aduanero está a la par y a la coyuntura económica actual. Bueno, pues muy rápido porque solamente nos quedan 4 minutos. En el 2021 salió la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del régimen sancionatorio aduanero, lo que obligaba a retirarlo del ordenamiento jurídico. Sale ahora un nuevo proyecto que tuvo comentarios hasta el 21 de marzo y el gobierno pretende expedirlo a más tardar el 19 de mayo según también el cronograma. Lo que nosotros vemos es que en gran medida es lo que ya conocemos de lo que se venía trabajando también con el 1165. Realmente no vemos como algunos cambios estructurales que nosotros hemos solicitado con el tema de diferenciar el error de algunos otros sanciones asociadas con el contrabando o con el fraude aduanero. Y esto lo menciono simplemente en el primer borrador que conocimos porque tuvimos una serie de sesiones también con la administración aduanera donde tenían una actitud bastante propositiva y abierta a los comentarios. En las últimas sesiones que hemos tenido con ellos nos comentaron que recibieron más de 350 observaciones y que han adoptado por lo menos el 40% de estas. Nosotros esperamos que a mediados o a finales de mayo, sí, esperemos que tampoco, como él lo comentaba Javier, con esta crisis política que tuvo ahorita con los ministros, pues no se vayan a correr mucho los tiempos, porque en todo caso tiene que salir el régimen sancionatorio antes del 13 de junio, que es cuando se vencen las facultades extraordinarias. Entonces, es otro de estos temas que muy seguramente con nuestros aliados de Compass vamos a tener una segunda sesión para que también estén muy pendientes de las invitaciones que nosotros realizamos. Y aprovecho también para agradecerle a Jimena, a Carlos, a todo el equipo de Compass y a Analdex que hacen también esto posible para llegar a los más de 200 empresarios que se encuentran conectados. Y recuerden que esta sesión va a quedar también colgada en nuestro canal de YouTube para rememorar esos momentos y revisar también las cifras y la presentación de Javier. Entonces, Carlos, Jimena, Javier, muchísimas gracias. Y ya les dejo Compass para un mensaje de despedida. Y la encuesta de satisfacción. Ya tienen acá el QR en una de las camaritas pequeñas y también, por supuesto, le hemos colocado dentro del chat del seminario para que ingresen y no se toman más de 1 minuto para calificarnos y que nos cuenten qué otros temas quieren que desarrollemos a futuro. Vale, nuevamente Javier, Juan Diego, Mónica y todo el equipo de Analdex que nos han apoyado en esta iniciativa y que hacen posible estos webinars, muchísimas gracias. Sin duda seguiremos trabajando en conjunto y a todos los asistentes que nos han acompañado hoy, gracias por su participación, que tengan un muy buen día y seguiremos claramente en contacto contándoles de los nuevos webinars que programemos. A todos un feliz día. Chao, feliz día, que estén muy bien. Juan Diego, Javier, buen día.